Bueno, muy bien. Entonces estamos ubicados en el capítulo 14 y vamos a hacer una retroalimentación de la clase pasada, donde vimos específicamente la parte que Dios cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y la razón principal o básica es que Él lo hace para que ellos puedan, durante la siguiente era que viene, a la cual ellos acaban de pasar, todas estas personas que pasaron la gran tribulación, los judíos que estaban en la dispersión y las naciones, son perdonados y Dios les regala este corazón de carne, básicamente para que puedan obedecer fielmente, ¿sí? Y es porque recordemos que viene la era del milenio, que es una era donde el gobierno será con vara de hierro, donde los que van a estar mirando que se cumplan todas las cosas son los ángeles. Entonces, ellos deben de cuidarse, de no caer, de ser obedientes para no llegar a tener ese juicio y exponerse al infierno, que ya sabemos que es este sitio que va a estar a las afueras de Jerusalén. Bien, veíamos la clase pasada que todo Israel será salvo, hablando de aquellos que no quedaron en ninguna de las esferas, sino que van a quedar sobre la tierra, y esto está registrado en Romanos 11:26. Y ellos resistieron, pasaron por la tribulación, pero no van a recibir recompensa. Y la razón, veíamos la clase pasada, por la cual no recibieron recompensa fue por, o será, por la manera de comportarse. Lo vimos desde muy tempranamente, cuando Dios les muestra, aquí como está escrito en Ezequiel 8:6, lo que hacen los mismos que están dentro del templo, alabando y adorando otros dioses, y lo hacen a puerta cerrada. Entonces Dios le muestra a Ezequiel todo lo que hacen en la casa de él, ¿sí? En la casa del templo. Y las mujeres como también adoran a Tamus, bueno, todo eso que es una muestra de lo que efectivamente es y será el pueblo, fue, y en los tiempos futuros no será diferente. O sea, toda esta idolatría y adoración va a continuar y pues por supuesto mucho más en los escenarios que tenemos delante en Apocalipsis, donde el hombre, hombre, estará siempre presente y Dios será dejado de lado totalmente. Bien, entonces veíamos que durante este relato de Ezequiel hay varias acusaciones en muchos capítulos de parte de Dios hacia la fornicación, básicamente, de Israel con sus enamorados. Él hace estas analogías con sus ídolos, cómo Israel se prostituye, ¿sí? Y cambia todo lo que Dios le había dado, lo entrega y sin ningún problema va de brazo en brazo, ¿sí? Se enamora veíamos la clase pasada, de aquellos que montan a caballos, que son muy vistosos, llamativos, de las otras naciones. En el capítulo 20, entonces se hace un recuento muy específico de cómo Dios les vuelve a mostrar lo que hicieron sus padres, ¿sí? De cómo ellos también se rebelaron y se comportaron de una manera igual a las otras naciones o inclusive peor. Pero en medio de este reproche que Dios les hace una promesa y está escrito en el versículo 34, Ezequiel 20:34, dice, y os sacaré de entre los pueblos, yo os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. En medio de toda esta situación, Dios les promete que los va a traer y los va a reunir. Y más adelante, en Ezequiel 11:19, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces, esto va a suceder, como ya había dicho, durante el tiempo del milenio, tiempo en el cual Satanás va a estar encerrado, todas sus huestes,
Y allí los salvos judíos van a ser traídos, van a ser perdonados y les va a ser cambiado el corazón. Bueno, el motivo por lo cual Dios hace este cambio, Él lo deja claro. Dice en Ezequiel 36, 22, dice, por tanto, diré a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Dios tiene razones mucho más altas para hacer lo que Él hace. Dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi santo nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es decir, Dios tiene su propia razón y Él no va a permitir que su santo nombre caiga a tierra ni quede como ellos hasta el momento lo habían fornicado, sino que lo va a exaltar y justamente por eso va a hacer todas estas cosas de perdonarlos, cambiarles el corazón. Bueno, muy bien. Al final miramos entonces un pequeño resumen de las distintas compañías que van a pasar al milenio, sus cuerpos, ¿sí? Entonces tenemos la compañía de los lugares más altos, nuestra iglesia, los lugares celestiales en un cuerpo espiritual con la recompensa de reinar con Cristo desde los lugares celestiales. Luego está la Jerusalén celestial con la iglesia de los primogénitos, también en cuerpo espiritual, y esa será su recompensa, reinar con Cristo desde los lugares celestiales, desde la Jerusalén celestial. Luego vienen los de la tierra, la gran multitud, que ellos también tendrán un cuerpo espiritual y tendrán la recompensa de reinar con Cristo desde acá, desde la tierra. Estos tres grupos, las tres esferas, somos llamados los vencedores. Y luego vienen estos dos grupos de Israel, todo de Israel salvo, por supuesto, los que no recibieron su recompensa, que ya acabamos de ver por qué, por su comportamiento, y también estarán las naciones, que ellas fueron perdonadas solo por el hecho de haber cruzado tan difíciles escenarios, y pues porque Dios así lo decidió. Ellos no van a tener un cuerpo espiritual, sino van a tener un cuerpo de carne, ¿sí? Con un corazón de carne, un corazón listo para obedecer, para recibir todo lo que Dios tiene. Bien, continuemos. Una de las razones por las cuales estos dos últimos grupos que van a quedar en la tierra no pueden heredar lo que Dios tiene para los otros grupos es porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Eso está registrado en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque ellos estarán con un cuerpo de carne, todavía corrupto, todavía sujeto a toda la vanidad, sujeto a lo que viene. Recordemos que mientras Satanás está encarcelado, se va a manifestar de todas maneras la voluntad del hombre, ¿sí? Habrán unos que van a obedecer fielmente, como va a ser este pueblo, pero otros obedecerán fingidamente. ¿Por qué? Porque eso está sujeto es a cada uno, no necesariamente todo es el adversario, el diablo. Bien, entonces, podría considerarse que las naciones tienen corazón de carne porque lo ganaron al cruzar la gran tribulación, como ya lo había dicho, y fueron perdonados. Bien, entonces, aquí hacemos una pequeña sinopsis. Dios se hizo carne, por un lado, o sea, el gran amor de Dios lo lleva a hacerse carne para que nosotros pudiésemos entender sus propósitos. Él, encarnado en Jesucristo, amó sus discípulos, sus ovejas, su rebaño, mostrando toda la misericordia, es decir, con todos los de su simiente, los cuales podemos recostarnos en su seno. En cambio, en estos escenarios de Apocalipsis y en lo que viene a continuación, Dios muestra su crueldad
con la cizaña, que es la simiente de su adversario. Y por eso todos los juicios que caen sobre ellos. Y recordemos que esta es la batalla de las edades. Esta batalla se da desde el comienzo entre las dos simientes. Bien, sigamos con las consideraciones. Las naciones que pasen estarán diezmadas y, claro, por supuesto, recordemos que durante las distintos momentos de los caballos, las trompetas, las copas, va a morir muchísima gente. Y por supuesto, en la gran tribulación, mucho más. Así que las naciones que pasen no serán millones de millones, sino van a ser muy diezmadas, pero recordemos que al igual que en el tiempo del diluvio, de 8 personas volvió a poblarse la tierra. Y ellos van a tener 1000 años para hacerlo, entonces no habrá problema. Estas naciones que fueron perdonadas finalmente van a recibir el conocimiento de Dios. Lo van a hacer, como veíamos en otras clases, a través de la gran multitud, que son los sacerdotes, aquellos que estarán encargados de llevar la palabra por toda la tierra, como siempre fue el deseo de Dios. En Isaías 11:9 dice, no harán mal ni añadirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, esto va a ser durante esa era, durante ese milenio. Los israelitas, al tener un corazón de carne, ciertísimamente no son coherederos de Cristo. Estas son cosas que van saliendo, ¿sí? Como lo dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Ellos no lo van a hacer, puesto que ellos no tienen esa relación, digamos, de ser hijos y coherederos con Cristo. Los israelitas no harán parte de las naciones que tendrán obediencia fingida, sino que con este corazón ciertísimamente todos se van a volver a nuestro Padre. Y además de no tener esa obediencia fingida, ellos van a tener siempre presente su vergüenza. Es decir, van a recordar y van a contar a esas generaciones que nacerán durante estos 1000 años cómo se comportaron sus padres y lo que Dios hizo. Sin embargo, a pesar de portarse tan mal, cómo Dios siempre los cubrió y finalmente los recogió y los premió de alguna manera porque los perdonó. Entonces, estas son consideraciones que van saliendo de este tema. Bien, yendo un poquito más a la profundidad, Juan también nos explicó la clase pasada algo muy importante que pudo sacar, que Dios le mostró a través de leer el libro de Ezequiel. Y es que recordemos que el libro de Ezequiel trae palabras muy duras contra el pueblo de Israel. Y como lo veíamos antes, siempre uno leía todo el Antiguo Testamento y específicamente estos libros y siempre acusaba de alguna forma a Israel por haber sido tan fornicario, por haber sido tan desobediente, por no haber creído en su momento, pero que Dios ha mostrado ahora que estas palabras tan duras y difíciles de parte de nuestro Dios no son solamente para el pueblo de Israel, sino además son para nuestro viejo hombre, ¿sí? Y la esclavitud que teníamos en él. Así que ahora nosotros podemos identificarnos con muchos de los relatos que hay en el Antiguo Testamento, porque podemos ver en ellos lo que éramos y lo que aún somos en ese viejo hombre, pecado que está viciado conforme a deseos engañosos. Entonces veíamos el relato ubicado en Ezequiel 24:3, el de la olla, y habla por parábola a la casa rebelde, es decir, se dirige a Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. 5. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Herrumbre se refiere a ese tizne, a esa costra, a esa grasa
que se le forman a las ollas cuando se queman y uno sigue cocinando encima. Dice que no ha sido quitada por sus piezas sácalas sin echar suerte sobre ella. Versículo 10, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Entonces, Dios les estaba diciendo todos los pasos que tenían que hacer, inclusive después cómo podrían intentar quitar esa grasa y esa herrumbre, que era asentando más brasas sobre ella, ¿sí? Para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. 12. En vano se cansó y no salió de ella mucha herrumbre. O sea, no. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Bien, entonces, en este relato nosotros podemos también identificar qué es esa herrumbre, esa grasa, esa costra. Entonces, la primera consideración, es que se compara la perversa actitud y desobediencia de Israel con aquella grasa, aquella herrumbre, aquella costra. Solo el recalentarla con mucho fuego podría quitar la inmundicia, pero ni aún así, ¿sí? Porque lo hizo y no. Todos los ingredientes nuevos que se echen en ella se van corrompiendo, pues porque ella está sucia y tiene esa grasa pegada. Entonces, la identificación de la costra de la olla y el viejo hombre es clara. ¿Por qué? Porque es ese pecado que nunca se va a quitar. Nosotros sabemos que el pecado no se va a ir, no se va a mejorar por ninguna cosa que hagamos, ¿sí? Mucho menos se va a mejorar. Lo único que hay que hacer es desechar la olla. Y nosotros sabemos que esta vieja naturaleza, este hombre viciado, solamente cuando vayamos al polvo va a terminar. De ninguna otra manera. Entonces, viene aquí la consideración importante. Al colocar los nuevos ingredientes de Cristo en el viejo recipiente no funciona. ¿Qué hemos de entender? Que por ningún motivo nosotros de pronto en nuestra mente pretendamos mezclar, porque de hecho no se puede, esta nueva naturaleza con ese viejo pecado, ¿sí? Trabajar en la nueva naturaleza con vicios no funciona, no se puede, porque sencillamente lo nuevo, lo fresco de Cristo se corrompe en la carne. Entonces, escuchemos, el fuego recalentado de nuestro Dios. ¿Cuál es ese fuego recalentado? Son las angustias, las tribulaciones que nos suceden en la vida. Son esas situaciones las que nos permiten mirar de nuevo a Dios, entender que en nosotros, con toda la humildad, no hay nada bueno, que es necesario vaciarnos. Y así, la obra de Dios en Cristo permitirá que no haya mezclas, sino que se mantenga esa pureza, esa frescura del nuevo hombre. Solo cuando nosotros llegamos al punto de haber hecho todo lo que teníamos que hacer por nuestro vicio, por nuestra experiencia, y entender que no lo logramos y ya le damos el campo a Cristo, que en su nueva naturaleza, en su frescura, en Dios formando en nosotros ese Cristo que es perfecto y que de hecho estamos sellados, que de ninguna manera podría mezclarse, sino nosotros en nuestra mente somos los que hacemos esos revueltos porque no se puede. Dios de hecho trata a esa vieja naturaleza como un enemigo, ¿sí? Y de ninguna manera se puede mezclar si así fuera. Entonces, hemos de reconocernos con toda la humildad que en nosotros no hay nada bueno. Esa sería la única forma en que Dios puede trabajar en nuestra vida y mantener separado, que es lo que Él hace en nosotros, una separación.
y nosotros con ese entendimiento podemos obtener paz, gozo, que es lo que vamos a hablar ahorita. Bien, antes de perder esta misma idea de la mezcla de las dos naturalezas, Juan también nos refirió otro relato que está escrito en Éxodo, también hablando de cómo no hay que mezclar, no se puede, o sea, nosotros en nuestra mente, porque nunca jamás la nueva naturaleza se va a mezclar con la vieja naturaleza. Ella es sellada, pura, perfecta. Por eso ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, ninguna, porque es perfecta, ese Cristo es perfecto. Somos nosotros en nuestra mente que hacemos, colocamos cosas nuevas en esa vasija vieja. Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo y aquí nos lo aclara. En el siguiente relato que nos contó Juan, que aquí está en Éxodo 30:23, acerca de la santa unción, del aceite de la santa unción. Dice en Éxodo 30:23, tomarás especies finas de mirra, excelentes 500, de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Más adelante en el 23, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Recordemos que santificado es apartado. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre el extraño, será cortado de entre su pueblo. Bien, entonces, todos los utensilios del tabernáculo, recordemos todos, son figuras y sombras de Cristo. Representaciones de que ya su pueblo no era esclavo, era libre en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el ungido? El ungido es Cristo, con esta composición aromática. Esa es la razón por la cual nosotros somos grato olor delante de Dios. Esa nueva naturaleza que es fresca, que es hecha de otros componentes, con unos nuevos ingredientes, es grata. Es el grato olor de Cristo. Está registrado en 2 Corintios 2:5, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Bueno, pero si se mezcla algo, es decir, algo del viejo hombre, y vuelvo y reitero, en nuestra mente, en nuestro andar, en nuestro vivir, es representado por el extraño. Entonces, recordemos que aquí dice, en esta última parte dice, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado. Ese extraño es representado por la vieja naturaleza, el hombre viciado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pretendemos hacer algo por nuestra cuenta, ya dejamos de ser ese grato olor delante de Dios, ¿sí? Ya no es un olor agradable. ¿Por qué? Porque esa parte caída, esa vieja naturaleza, Dios la compara como un trapo de inmundicia. Dice acá en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Y es en sentido literal. Alguna vez pues hemos olido un trapo inmundo. Y eso es lo que representa figurativamente cuando yo desde mi viejo hombre, desde mi vicio, desde mi pecado, intento hacer algo para ayudarle a Dios. O sea, a Dios no le interesa, no quiere, Él solamente necesita que yo me quede quieto, que yo me vacíe, que quede de una manera listo para que Él trabaje en mí, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros en nuestro andar, Juan también nos explicaba cómo es ese quedarse quieto, o sea, dejar que Dios trabaje, que Dios haga,
nosotros no podemos porque miren lo que obtenemos. Obtenemos que ese grato olor ya no sea grato, sino que huela a un trapo inmundo. Entonces, todo esto Dios lo hace como vívido, como una película para que yo entienda que en mí no hay nada bueno, ¿sí? Entonces, Dios nos va separando, eso es lo que hemos estado aprendiendo por los últimos tiempos, e inclusive nos separa de nosotros mismos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es aquí donde se halla el reposo y se ve el fruto del Espíritu. Cuando yo logro entender que Dios no necesita mi ayuda, que en mí no hay nada bueno, que de ninguna manera mi vieja naturaleza va a ayudar a la nueva. Bien, más adelante dice que no se haga no se prepare una unción semejante, ¿sí? Entonces, nos comentaba Juan, no te inventes nada parecido para adorarme. Recordemos que la única adoración que se hace es a través de Cristo. No se hace a través de ni de la música, pues todo eso es muy bonito y no tiene, pero no es la forma, no es como Dios desea que lo adoremos, es en espíritu y en verdad, y es a través de ese Cristo y lo tenemos ahí. Entonces, este ungimiento básicamente es el que nos llena y tiene los frutos del Espíritu. Entonces tenemos el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, con estos ejemplos que Juan vuelve y nos reitera esto que estamos aprendiendo, que todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, yo las puedo tomar para mi vida viéndolas desde la óptica correcta, que es ese viejo hombre, ese que fornicaba, ese que era esclavo, ¿sí? Bien, sigamos haciendo consideraciones. Dice acá, cuando mansamente se reconoce la pobreza de espíritu en nosotros mismos, nos acordamos que que en nuestra vida pasada éramos sumamente esclavos de la carne. Solamente cuando hacemos todas estas consideraciones podemos ver lo que éramos antes, ¿sí? Lo esclavos que éramos de la carne. Y cómo todo deseo, aunque a primera vista fuera agradable, era también un deseo de fornicación, en el sentido que Dios lo coloca, de disfrutar las cosas que disfruta el mundo. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Que uno pues iba y hacía conforme a lo que había en este mundo. En Números 11:5, entonces siempre es importante que nosotros recordemos que esa vieja naturaleza siempre nos lleva a acordarnos del pasado, ¿sí? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y a todos nos ha pasado en muchas áreas de nuestra vida, de pronto el pasado, todo lo que hacíamos, ¿sí? Conforme al mundo, pues ese viejo hombre ahí está listo para recordarnos, ¿sí? La prosperidad económica en cuanto a ser la prioridad. Recordemos que Dios nos suple y que podemos tener mientras no sea nuestra prioridad. Dios es nuestra prioridad, Dios es nuestro primer amor, no el dinero, ¿sí? Todo lo que se compra con el dinero, básicamente es vanidad, arrogancia, ¿sí? Tener cuidado de eso. Otra parte del pasado es el intelecto, que de alguna forma es lo contrario a la pobreza de espíritu, el ser reconocido por su inteligencia, su capacidad, bueno, en toda la tecnología, en todo esto en que el hombre en su vanidad es ensalzado, ¿sí? Entonces, siempre la carne requiere atención, la carne es engañosa, la carne es rastrera, todo eso nosotros lo debemos tener claro. ¿Sí? Entonces, a las cosas de la carne nos dedicábamos antes y todos venimos de ahí, hasta que por gracia y por mansedumbre pudimos o estamos en este camino de entender. Hoy sabemos que disfrutar desde Cristo es la verdadera adoración, pero es en reposo y en quietud que se ven las cosas como son, no de otra manera. Bien, Dios siempre quiere que recordemos que es en nuestro sustituto. Ahí está el verdadero reposo, no en ninguna otra parte.
Al leer la palabra es importante identificarnos en las acusaciones y pecados de Israel, que son los mismos nuestros. Ese es el resumen. En el viejo hombre que está viciado, exactamente los mismos. Y es ahí donde se entiende por qué le dio a Israel estatutos tan pesados. Ahora lo podemos ver. Porque ellos no podían, absolutamente no, llevar esa carga tan pesada. Como hay algunas cargas en nuestra vida que de ninguna forma nosotros las podemos cargar y por eso estamos enfermos, estamos atribulados, estamos deprimidos, etcétera, etcétera, porque la estamos cargando, ¿sí? El único que puede llevarlas es Cristo. De la misma manera la ley, Dios la hizo tan pesada porque solamente la podía cumplir Cristo. Es la misma comparación. Es imposible leer la palabra y adjudicarse a uno mismo los atributos de Cristo. Entonces, fíjense que esta es la otra óptica. Si uno leer y creer que todo eso es para mi viejo hombre, no. Esos atributos, algunos son los atributos de Cristo y son para ese Cristo que llevo dentro. El sustituto va creciendo de forma imperceptible, es de esa manera ausano, es decir, que no se ve, pero hay crecimiento, es el proceso de cada uno. El Padre siempre permite la tribulación en nuestras vidas porque ciertísimamente es la manera de moldearnos, nos aplana y nos permite mostrarnos la debilidad en la carne. Recordemos que cuando hay debilidad somos fuertes en Cristo, ¿sí? No es que Dios desee que nosotros pasemos por esa angustia, no, de ninguna manera, pero Él sabe que es la manera de darle todo el valor a Cristo. Solo cuando estamos en esas tribulaciones, en esas necesidades, en esas angustias, es que podemos entender el valor que tiene Cristo en nuestra vida. Desafortunadamente, a Dios le toca así porque la carne así hay que tratarla, ¿sí? Despreciando, cuando uno ve todo el valor que tiene Cristo, desprecia hasta lo más bajo el viejo hombre. Entonces, son estas palabras duras, con las que Dios nos habla para que nosotros entendamos que finalmente en ese viejo hombre no hay nada bueno. Entonces, hasta aquí, ahora sí cerramos este capítulo y solo por ya, ahora sí, entrar al nuevo capítulo. No, nuevo capítulo no, es el mismo capítulo, pero en la parte B. Todo esto es el abrebocas, porque aquí vienen dos juicios grandes, ¿sí? Entonces, lo que aquí continúa es cuando ya es el tiempo de cegar, ya es el tiempo de recoger. Jesucristo tuvo un tiempo en que sembró y ahora viene por su cosecha, viene a separar para que podamos entenderlo literalmente. Que Dios los bendiga. Juan. Sí, qué maravillosa exposición. Qué maravillosa exposición. Qué lindo cómo se van avivando a medida que estaba escuchando a Amparo, versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Cómo me vino al corazón ¿con quién está Dios? Dios está con el de corazón compungido. Fíjate cuando leíamos esto, ¿qué quiere decir? Que yo, estando atribulado, angustiado, no, ¿cuál es el corazón compungido? Esto hace juego con ese versículo que dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo. Es decir, esto todo es luz en el entendimiento de no te fatigues del castigo. En la traducción española, en Hebreos, de ese versículo, dice disciplina, no te fatigues de la disciplina, pero en griego es, y en las versiones inglesas, es castigo. Entonces, ahora que ha tenido por bien, por la gracia, nuestro Dios darse a conocer un poquito,
porque esto es genial. Es decir, a medida que vamos viendo y que esta luz reposa en nuestro entendimiento ya de un corazón compungido, que recordábamos lo que éramos y no como Israel, que recordaba los pepinos y los ajos y los puerros, en vez de recordar lo que tenían que tener en su corazón, era lo esclavo que era ese pueblo en Egipto y cómo eran obligados, como somos hoy, obligados en el mundo es decir, no ha cambiado nada, la esclavitud sigue siendo la misma. Siempre que estemos en este mundo vamos a pasar tribulación y los que quieran seguir a Cristo, naturalmente, van a ser más perseguidos. Más perseguidos no es porque el adversario, digo, esté con nosotros por detrás y haya que tener cuidado. No, las influencias del adversario es esta corriente que nos rodea. Así de fácil. Es esta corriente que nos hace buscar la prosperidad, que nos hace buscar la salud por nuestros medios, que mismo la Babilonia, que nos ha enseñado efectivamente a que tenemos que hacer lo mejor nuestro para Dios, tenemos que hacer lo mejor, porque si no, Él no se mueve. Eso ha minorado todo lo que es el poder de nuestro Padre. Qué bonito, mismo las medidas, es que no dejamos de leer la palabra y de ver cosas nuevas. Qué bonito las medidas del aceite de la unción, porque eran 500, no recuerdo ahora la medida, 500 ciclos o algo así, no lo sé. Sí. Y la otra 250, que es la mitad, y el 5 es el de la gracia. Es que es maravilloso cómo todo esto encaja y cómo la gracia, todo se debe al favor divino. No es... Claro que Dios nos conoce, esto es también tan maravilloso. Yo estoy ahora trabajando un poco en esto de la gran multitud que se presenta delante del trono, y ciertamente lo último que nos está mostrando Dios acumulando estas escrituras, pues que ahí también van a ser cada oveja. Él llega a decir, yo voy a juzgar cada oveja. O sea, cada uno de nosotros ciertamente se va a tener que presentar en el trono. Seamos de cuál sea el llamamiento, si es el llamamiento del gran secreto, que nunca lo podemos olvidar, que es el nuestro, efectivamente, y que Él dice que nos ocupemos de él, sea de la Jerusalén celestial o sea de la gloria terrenal. Esto es genial, y Él dice que aquel que quiera ganar su vida, la perderá en el milenio. Perderá su recompensa. Sabed siempre que la salvación nada tiene que ver con recompensa. Pero nuestro Dios lo que escribe es las escrituras para los vencedores. Su escritura no está para las multitudes. Os digo, cuando Jesucristo se veía rodeado de multitudes, se subía al monte. Cuando Jesucristo veía que eran una multitud enorme que venían detrás de él, se metía en la barca y se iba para la otra orilla. Es decir, nuestro Padre Celestial, dándose a conocer de esta manera tan maravillosa y sabiendo que es todo por la gracia suya, pues ahora reconocemos que hasta está siendo Él a aquellos que, poniendo sus ojos desesperando en su propia vida, pues se han mantenido sin saber, sin conocer, muchas veces colocando esos ingredientes de Cristo en la vieja olla. Y la verdad es que así no funcionaba, porque
si no se hace esa separación, si tú no tienes ese corazón compungido, y compungido es que conoces literalmente toda la debilidad que hay en ti, pues vamos a intentar mezclar las dos cosas y ahora voy a orar más y ahora voy a, qué sé yo, tantas cosas. Es como Dios dice, o sea, el corazón es engañoso y más perverso que todas las cosas. Y sin embargo, en esta Babilonia que se ha interpuesto en nuestro Dios y nosotros, pues, ¿qué va? Es que nos han enseñado no, 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 nosotros somos los miembros. Los miembros, y si los miembros no se mueven, Dios no puede hacer nada. Eso sería horroroso, porque en la Biblia está escrito en todas partes que siempre que Dios le ha hecho un pacto con el hombre en el que tenía que cumplir la menor de las partes, el hombre fracasó rotundamente. Por eso en el pacto eterno, que es Ionian, cuando se lo dio a conocer a Abraham, primero lo durmió, para que supiese que él no tenía nada que ver con ese pacto, sino que sería todo 100% dependiente de él. Porque si hubiese algo que tuviese que hacer el hombre, siempre nos explica en la palabra que el hombre fracasó. Y de hecho, cuando no nos dejamos influenciar por lo que nos han enseñado de las escrituras y lo tenemos en esa grasa y en esa herrumbre de la olla, si no nos dejamos engañar por eso, pues lo que vemos es que un miembro, como pueden ser mis manos, están en paz y solo se mueven al impulso de la cabeza. Solo cuando él quiere es que se mueven mis manos, como yo le indico, por la cabeza. El miembro no hace cosas para que agradar a Dios y agradar a la cabeza. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es la cabeza que tiene que pasar el influjo y así el querer como el hacer. ¿Y cómo se cumple esto? Pues que lo que Él quiere es que Cristo sea todo en todos. Es decir, en cada uno de nosotros Dios está llevando a cabo su obra y no solo nos separa del mundo, sino como muy bien ha explicado Amparo ahora, pues ciertamente nos separa de nosotros mismos. Y de hecho, hoy en día, cuando ya ciertamente mi corazón está totalmente compungido, viendo que literalmente en mí no hay nada de bueno, entonces es que soy muy agradecido y tengo mucho cuidado de no mezclarle nada mío a su ungüento santo. Ahora decidme, ¿quién es el que se lleva la gloria de todo esto? Dios. Dios no le permite a nadie que se quede con un poquito de su gloria. Y es por eso que utiliza palabras y nos cuenta todo esto en la historia de Israel, en los gravísimos mandamientos que le ponía para que llegasen a caer en ese corazón compungido y que llegasen a decir, como hemos dicho nosotros, yo no puedo. Yo no puedo. Si hay algún versículo como todo lo puedo, va a ser siempre seguido en Cristo que me fortalece. Pero como yo hacía las cosas cuando me enseñaban y cuando tenía la voz de mis pastores como si tuviesen la misma autoridad que la voz de mi Dios, de mi Padre Celestial, entonces yo tenía que actuar como si ya lo fuera. Y soy más que vencedor en todas partes. Y me metía en problemas impresionantes.
Y por situaciones que jamás era la voluntad de Dios en que estuviese, ¿entiendes? Y otra vez volvía a caer, y otra vez cuando caía, ciertamente el espíritu me levantaba, pero hasta llegar a ver que el corazón era para dejarlo aparte, que no era el Cristo que estaba formando mi Dios, pues nunca disfrutaba de la paz. Y mismo hasta hace muy poco tiempo, y esto os lo he confesado, pues llegué a creer que este conflicto de las dos naturalezas, pues que el viejo siempre se sobreponía, y entonces por eso se cumple lo que dice Pablo, que no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, ese hago, y miserable de mí, y me pasaba los días así. Bueno, gracias a su espíritu, nuestro Dios tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros, pero no, luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces viene Romanos 8, la explicación de cómo nos libra Dios de este cuerpo de muerte. Y ahí utiliza una lógica aplastante, volviendo a enseñar que ciertamente, sabiendo ya que mi corazón no se puede modificar, y que mi corazón está lleno de los vicios de la carne, es el pecado, que lo único que tengo que dejarlo es aparte. ¿Entendéis? Ahí hay reposo. Ahí hay la paz que dice Cristo que Él vino y que sobrepasa todo el entendimiento. Sobrepasa mi entendimiento de carne, porque la dejo de parte y permito y vivo 24 horas en Cristo. Me apropio por la fe de aquello que nuestro Dios nos enseña. Por eso dice que ni el más torpe se puede perder en este camino, porque son cosas que solo, y ahí entonces otro versículo que se hace muy vivo, es que solo un niño lo asimila perfectamente. Esto no son palabras difíciles ni complicadas, ni del intelecto, sino que son las palabras que hay que acomodar al espíritu, a la nueva creación. Y en el momento en que nosotros queramos adquirir para nuestra carne cualquiera de aquellos mandamientos que allí están escritos, ya no vamos a disfrutar de las escrituras. Ya no vamos, ni mucho menos. Ya, como decía Amparo, qué bonito lo expresó, ya no somos el grato olor en Cristo, que le llega a nuestro Padre, la dulce fragancia. Es saber el propósito de Dios, es saber cómo va a acabar todo. Es decir, esto es lo que Él se ha propuesto. Los que han perdido su vida y la mantienen en la consideración que ha hecho nuestro Dios en todas las páginas de la Biblia, el que ha perdido así su vida, la ganará. La ganará. Y efectivamente a ese, naturalmente, no le habla como a los judíos, que van a ser todos salvos, pero con las palabras que están en Ezequiel. A ese le habla como su remanente, sea de la gloria que sea, ¿okay? Sea celestial o terrenal, de la gloria. Esto es otro tema de conversación maravillosa, y esto ciertamente tiene que ver con la palabra yo os escogí desde antes de la fundación del mundo. Y esto ha causado muchísimos problemas a instrumentos suyos que llegaron a decir en el tiempo de Lutero que no importa lo que hagamos, porque cada uno ya fue predestinado y está escrito en la palabra, y sin embargo no es así, ni mucho menos.
Nosotros, una vez que nos quedamos como los niños, tenemos que ver que su palabra es inagotable y que ciertamente en Cristo nos va añadiendo mucha información. Y yo ahora entiendo mejor, no que ya sea perfecto, ni mucho menos, ni entienda todas las cosas, pero aguardo que el agua del Espíritu se vaya sobreponiendo a los obstáculos que salen en mi entendimiento, no lo comprendo, hasta que el Padre me enseña efectivamente lo que hay por detrás de los versículos que no entendemos. Y entonces, con la acumulación de escrituras, vemos que efectivamente hay creyentes salvos, como el padre de Abraham, que no quiso cruzar el Éufrates, y que hay creyentes como Lot, que acompañó a Abraham hasta la tierra prometida, pero fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y vemos efectivamente creyentes como Abraham, que ciertamente se quedaron en una tierra estéril, viviendo en tiendas como peregrino y extranjero, porque esperaba la ciudad por venir. De manera que esto es lo que conoce nuestro Dios de cada uno. Sabe cómo, hasta dónde va a llegar. Tiene más que ver con que si tú tienes una empresa, tú conoces a tus trabajadores. Y tú no pones en un puesto de chefía, de dirección, pues un maleante que puede trabajar en tu empresa, pero simplemente llega tarde, no se preocupa con las cosas de la empresa. Bueno, pues si tú escoges a la persona que va a dirigir, eso no quiere decir que seas predestinado, porque si no, realmente cualquier maleante podría haber sido, si Dios se lo predestinó de esa forma. No, lo que Dios conoce es el corazón de cada uno y sabe dónde quiere llegar. Y eso lo conoce desde antes de la fundación del mundo, algunos, y otros después. Y todo tiene su justificación, que no entendemos muchas veces. Otra de las cosas que sucede cuando por su gracia Él se nos va dando a conocer de esta manera tan maravillosa, haciendo esta separación, es que sería lo más absurdo pensar que conocemos todas las cosas. Es decir, mientras más nos va mostrando su gran amor, su gran misericordia, haciéndonos una nueva creación, vosotros sois una nueva creación en Cristo, lo que sucede es cómo se va engrandeciendo nuestro Dios. Cómo vamos comprendiendo el gran poder que tuvo, no solo para hacer esta creación, sino para sujetarla, sobre todo para sujetarla. Entonces, ciertamente, este Cristo reposa en ese gran poder de Dios, sabiendo que somos sumamente amados por Él. ¿Cómo me voy a atribuir yo, sabiendo lo vergonzoso que me he comportado en muchos aspectos en mi vida, antes de tener este pequeño conocimiento? Es un pequeño conocimiento, sigue siendo solo una pequeña luz, pero con esta pequeña luz que nos da nuestro Padre Celestial, ni el más torpe tropieza, y todo lo contrario, el más torpe, el que reconozca compungidamente de su corazón que de sí no puede venir nada de esto, es el que más fácilmente llega al reposo que él desea verdaderamente en nuestras vidas. Es increíble, es tan lindo, tan perfecto, y como vuelvo a decir, para mí fue una bendición escuchar a Álvaro en el testimonio que una sola palabra suya en esta comunión con nuestro Padre en Cristo realmente nos sana, como al siervo del centurión, que le dijo: no tienes ni que venir a mi casa, di la palabra en singular,
di la palabra y mi siervo sanará. Y dijo Jesucristo que no había visto fe ninguna como aquella en todo Israel. Y dijo efectivamente, y vendrán muchos de lejanas tierras y se sentarán con el padre Abraham, y otros que eran llamados sencillamente, bueno, pues van a ser todos salvos, pero efectivamente no van a tener los privilegios de los que realmente crean. Y este centurión lo único que dijo es, di la palabra. Y el testimonio de Álvaro fue, en esa palabra, su ministro, me dio a ver mi Padre Celestial, pues absolutamente todo. Es que podemos ser suministrados por la carne y hemos vivido toda la vida suministrados por la carne. ¿Cómo es que esto ahora se hace? Bueno, pues es por eso, como decía Amparo, que sin ser el deseo ni la voluntad de Dios, el que tú te canses. Es decir, como decía Watchman Nee, hay dos maneras de salvar a un ahogado. Es uno que se esté ahogando. Hay dos maneras. Una es darle un buen golpe en la cabeza para que él se quede aturdido y entonces cogerlo y llevarlo hasta la orilla. Dios nunca hace eso. Pero sí que tienes que dejar al que se está ahogando que pierda todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque si tú vas a salvarlo cuando está haciendo todas sus fuerzas para salir, él verdaderamente se puede agarrar a ti e ir los dos para el fondo. Sí mismo. De manera que lo que el nadador salvador hace es dejar que se agote totalmente y cuando va para el fondo es entonces cuando llega y lo saca a salvo hasta la orilla. Nuestro Dios no nos golpea, pero sí que permite si tú, como me ha permitido, yo te digo, yo desde que confesé realmente a Jesucristo como Señor de mi vida y creí que Dios lo resucitó de los muertos, pues más de 50 años, más o menos. Conocí la palabra, tengo 65 y conocí con unos 18, 19 años, pues podéis hacer las cuentas. Pero en todo ese tiempo, no, fue cuando me fui al fondo. Es decir, fue cuando ya desesperado le dije al padre que no quería seguir. Que me hiciese descansar. Yo le daba gracias a Dios si tuviese pues un ataque del corazón, cualquier cosa, yo estaba seguro que Él me había hecho salvo, que para mí sería un abrir y cerrar de ojos. Yo no quería, es que, y cada vez el mundo me parece más oscuro, es decir, pero este crecimiento, cuando Él tuvo por bien ir separándome las aguas, y separándome lo que yo era, mi viejo hombre, y viéndolo nuevo, pues ahí es que ni tan siquiera podemos decir, ahí hay un crecimiento, ¿no? Ahí hay la plenitud. ¿Entendéis? Claro que hay, es cada día más hermoso porque a medida que nos separamos más de nosotros mismos, que se va formando Cristo, pero eso es la plenitud de Dios. Es cierto, entonces vemos lo que es crecimiento, lo que es madurez, lo que nos pide nuestro Dios. Solo hay dos cosas, por eso el que dice los versículos, el que no recoge conmigo desparrama. Solo hay dos cosas, o volvernos para atrás, como tenemos la ilustración también escrita en la historia de Israel,
queriéndose volver para Egipto, ¿me entiendes? O vamos, como dice Pablo, no que ya sea perfecto, ni que ya haya conseguido mi premio, sino que una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, y si me acuerdo de algo es de toda mi esclavitud y corrupción, ¿me entiendes? No de los ajos ni de los puerros, sino efectivamente de lo esclavo que era, me extiendo a lo que va adelante. Esto es las dos únicas vías en el andamiento de cualquier creyente. Y lo que Dios dice, no te vuelvas, gana tu premio, gana tu corona. Es maravilloso. Y cómo van encajando las escrituras, es decir, sin, como os digo cuando estaba escuchando a Amparo, es que pum, 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 me llegaban. Es tan hermoso como me encaja todo lo que él dice. Y es la acumulación de las escrituras que nuestro Dios nos va dejando ver, es que nos va aclarando todo, o sea, todo esto que no entendemos del Apocalipsis, cuando vemos los caballos, cuando vemos la gran multitud que se presenta y que es un reino de sacerdotes, ciertamente, que es el propósito que él tenía con Israel, de que llevasen el conocimiento en vez de prostituirse con las naciones. Tan hermoso esta semana, volviendo a ver en Mateo, que es el Evangelio que nos habla inmenso del reino. Y había algunos versículos ahí cuando estaba Jesucristo hablando de su venida, que le decía a los discípulos, ¿veis? Que les decían a los discípulos, ¿has visto, maestro? Mira el templo, qué cosa más hermosa, en fin, lo lindo que es. Y él dice, ¿estáis viendo esto? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Miraban así a Jesucristo, ¿no? Y bueno, explícanos cuándo van a ser estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin, cuál será el fin. Y él comienza a responder, efectivamente, y ese templo se destruyó, no quedó piedra sobre piedra en el año 70 de esta era, pero no es el fin. Dice, porque se levantará reino contra reino, y entonces comienza a explicar lo que hay en el Apocalipsis. Y entonces viendo ese resumen que les está haciendo aquí, cómo encaja en todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis. Y ahí entonces está hablando de velar. Y es exactamente lo que les pide a las iglesias, que estén atentos. Porque el tiempo va a ser muy, muy breve. Cuando acabe este tiempo de la gracia, que para mí está aquí a la mano, ya no puede llegar mucho más al colmo la apostasía que el mundo tiene en este momento de haber dejado a Dios totalmente de parte. Por tanto, cuando llegue al colmo, no espera más. Y será como en los días de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento y llegó el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, o sea, no estaban atentos, ¿entiendes? Y solamente 8 se salvaron, y 8 es el número de la resurrección. Por tanto, estos versículos en Mateo nos está hablando de los que tengan su cuerpo de resurrección. Y esto encaja con la esperanza que está escrita en las epístolas de Pablo, antes de Hechos 28, antes del gran secreto, donde efectivamente dice que los que se fueron a dormir en Cristo resucitarán primero.